Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Y el día de hoy nos acompaña y nos da mucho gusto tener con nosotros al comisionado presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, el maestro Luis González Briceño. Va a ser entrevistado por la consejera Leticia Bravo Hostos. Sin embargo, que me quiero tomar un tiempo para invitarle a que se quede con nosotros y también para presentarle la semblanza curricular del maestro Luis González Briceño de una manera muy rápida. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, es especialista universitario en protección de datos personales y privacidad por la Universidad de Murcia, en España. Tiene una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México. También un máster en normatividad de protección de datos en el sector sanitario de la Universidad de Cádiz, en España. Experto en mediación profesional para la resolución de conflictos por la Universidad de La Rioja, en España. Y tiene también un máster en Derecho Electoral por la Universidad Castilla-La Mancha y Universidad de Valencia, Ciudad Real, en España. Actualmente es comisionado presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Y sin más preámbulo, me permito ceder el uso de la voz a la consejera electoral, Leticia Bravo Hostos, para esta entrevista interesante referente al tema de datos personales con el maestro Luis González Briceño. Adelante, consejera. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, maestro Luis González Briceño, comisionado presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Le agradecemos la disposición para participar en este programa que se inscribe en el marco de la conmemoración del Día de Protección de Datos Personales y Derecho a la Privacidad, que se celebrará el próximo 28 de enero, destacando que el organismo público a su cargo en su quehacer institucional tiene la función sustantiva de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en la entidad. Le agradecemos infinitamente su presencia, maestro, y bueno, para entrar en materia, le pediría que nos compartiera cuáles son las principales atribuciones que tiene el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, consejera Leticia Bravo. Siempre va a ser un placer poder colaborar con este programa de La Urna. Igualmente agradezco siempre la gentileza del maestro Guillermo Herrera en este tipo de programas. Y bueno, atendiendo al cuestionamiento, como es sabido, el Instituto, al igual que el Instituto Electoral, somos organismos constitucionales autónomos que realizamos ciertas actividades primordiales. En este caso, el ICAI, como regularmente se conoce, tiene 3 materias rectoras: la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. En materia de transparencia, como ustedes bien saben, se refiere a la publicación de información en los portales en los que los sujetos obligados dan cuenta de cierta información establecida por la ley, publicada para que los ciudadanos la consulten desde cualquier, inclusive teléfono inteligente. Esta transparencia ha ayudado al país y a los ciudadanos a que, sin necesidad que haya solicitudes de información, conozcan datos importantes del quehacer gubernamental. Y yo quiero destacar en este tema el gran portal que tiene el Instituto Electoral de Coahuila. Es un portal sumamente amigable y que, bueno, tiene por primordial dar transparencia a todos sus actos. Entonces, a mí en lo particular, bueno, pues me da mucho gusto que mi Instituto Electoral del Estado de Coahuila sea uno de los mejores portales a nivel nacional que proporciona información. Otro de las actividades sustantivas, como usted menciona, consejera, es el acceso a la información. ¿Y esto qué implica? Pues bueno, que el ciudadano tenga documentos del quehacer gubernamental. Es decir, que pueda tener un contrato, que pueda tener un documento, una licitación pública, inclusive un listado de alguna información que le sea útil para poder revisar, ya sea a través de su computadora o de forma física. Y bueno, el otro pilar que sustenta a este Instituto Coahuilense de Acceso a la Información
es la protección de los datos personales. Como muy acertadamente usted señala, bueno, pues el día 28 de enero se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, cuyo inicio se da en Europa, bajo un contexto de protección a la intimidad. Cuando llega a Latinoamérica, nosotros como latinoamericanos hablamos de privacidad. Entonces son dos conceptos que van hilados. Pero bueno, este próximo 28 de enero se celebrará este tan importante Día de la Privacidad, como usted lo llama, lo que nosotros también llamamos el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, y que bueno, cada persona, valga decirlo, consejera, cada ser humano es titular de una serie de datos personales, y aquí precisar para aquellas personas que muy gentilmente nos siguen en este programa, en el sentido de que, bueno, las personas morales, pues bueno, no poseen datos personales, solo las personas físicas, y bueno, como en su oportunidad se dirá, es un derecho humano. Gracias, comisionado presidente. Bueno, nos encontramos en un espacio de naturaleza electoral. Tendríamos especial interés en vincular la materia que nos ocupa con este enfoque. Es así que datos personales los ciudadanos los proporcionan al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Estos datos obviamente vienen en la credencial de elector, y nos gustaría también que nos hablara sobre esta protección de datos personales específicos. Gracias, consejera. Bueno, aquí habrá que hacer una distinción muy puntual. El Instituto Nacional Electoral se regula por la Ley de Protección de Datos en posesión de entes públicos, y en el caso de Coahuila, que es donde nos encontramos actualmente, es la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Prácticamente estas dos leyes son muy similares, por no decir que son idénticas, pero se regulan en dos esferas, llamémosle así, distintas, una a nivel federal y una a nivel local. Si me lo permite, a nivel federal puedo comentarle que el Instituto Nacional Electoral, bueno, tiene o publica sus avisos de privacidad, el que se llama el simple y el completo y el simplificado, o el íntegro. El íntegro es uno más completo, digamos así, y otro, el simplificado, es aquel que establece ciertos datos y lo tiene en sus direcciones. Al igual que el Instituto Electoral debe de contar con un aviso de privacidad, pero se regulan distintas normativas. Como usted bien menciona, los institutos electorales recaban una gran cantidad de datos personales, como usted menciona, el nombre, el domicilio, que es importante para las circunscripciones, no me equivoqué, electorales, también el CURP, que está formado por una serie de letras y números, bueno, pues que revelan muchas veces el nombre, la entidad federativa, si es hombre o mujer, el año de registro. Todos estos datos, las entidades electorales deben resguardarlos y no transferirlos. Aquí es muy importante que debemos destacar que ningún órgano u organismo en materia electoral puede transferir datos personales recabados a través de padrones, sino que estos, como usted bien lo sabe, son específicos para jornadas electorales o ejercicios electorales. De ahí entonces que salvaguardarlos está en las normas y en los reglamentos, inclusive en lineamientos, porque bueno, habrá temas que no se regulan, inclusive hay algunos supuestos en los que se omite por voluntad o consentimiento, perdón, más bien dicho, del ciudadano el domicilio. Esto es, que no aparezca, toda vez que es un dato personal que se vincula y en algunos casos puede generar alguna discriminación. También, si me lo permite, destacar que no solamente los institutos electorales recaban datos personales de ciudadanos, sino también lo hacen de todas aquellas personas físicas que realizan alguna actividad o tienen alguna relación con ellos, llámese proveedores o prestaciones o prestadores de servicios, y que las mismas reglas rigen en cuanto a la protección, es no comunicarlos si no es necesario, y un principio de, llamémoslos, de mínimo, es decir, siempre recabaremos los datos mínimos personales para lograr el objetivo, consejera. Gracias, comisionado presidente. A ver, otra pregunta en el mismo sentido. Bueno, a partir de la reforma electoral de 2014, los partidos políticos se convirtieron en sujetos obligados del régimen de transparencia. En el entendido de que los partidos políticos fungen como puente entre la sociedad y el Estado,
recibiendo para su funcionamiento financiamiento público. Al respecto, nos gustaría nos relatara cuál ha sido su experiencia, detallando el comportamiento de los partidos políticos, con énfasis en los que tienen o han tenido algún registro estatal, sus niveles de cumplimiento en general de los partidos políticos, por favor. Gracias. Bueno, mira, definitivamente hago un pequeño paréntesis para compartir con ustedes como expertos que son en el tema, que en lo particular soy un convencido, de la existencia de los partidos políticos, porque los grandes cambios de transformación que se hacen en el país no se refieren a personas o si se me permite, caudillos, sino a instituciones. Y los partidos políticos son instituciones que rigen la vida interna del país, de ahí que soy un convencido de la existencia de los partidos políticos. Pero también, consejera, yo te quiero compartir que desde el año 2005, en Coahuila, como primer estado y ningún otro en el país, ya eran sujetos los partidos políticos que recibían financiamiento a obligaciones de transparencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que en Coahuila es el primer estado que los partidos políticos tienen que rendir cuenta, tienen que hacer solicitud de información y sobre todo tienen que publicar información. A raíz de esa tan importante reforma, que fue muy revolucionaria en el 2014, que usted menciona, ya se incluye a todos los partidos políticos, tanto nacionales como locales. Y bueno, la ley de partidos también establece ciertas obligaciones de transparencia. En el caso particular de Coahuila, nosotros, cada partido político que se crea y recibe recursos públicos, inmediatamente nosotros lo hacemos el sujeto obligado. ¿Y qué implica esto? Bueno, que tendrá ciertas obligaciones de transparencia muy específicas, muy acotadas. Y luego voy a un dato que me parece importante destacar. Y los fiscalizamos de alguna manera, sí que esto implique recursos, sino en el sentido de poder revisar sus portales de transparencia y establecer si publican o no toda la información que conforme a la ley del Estado y en todo caso conforme a la ley general a través de una gran plataforma nacional de transparencia deben hacerlo. ¿Cuál es nuestra experiencia? Bueno, en algunas ocasiones, si usted me lo permite, habrá partidos políticos que cumplen con porcentajes satisfactorios. Desafortunadamente también habrá partidos políticos que no cumplen. La experiencia que nosotros nos ha llevado a lo largo de 17 años es que tocaré un tema muy común. Aquellos partidos políticos que no publican información regularmente tienden a desaparecer después de cada proceso electoral o a verse inmersos en procedimientos de desaparición, si se me permite decirlo de esa manera, por aspectos no precisamente de transparencia, sino de simpatizantes o de votantes. Entonces la experiencia nos ha llevado a establecer que los partidos políticos, algunos, si me lo permite llamarlos grandes, bueno, pues estos partidos políticos siempre están permanentes en la publicación de información y créame que nuestra relación con los partidos políticos es muy respetuosa, sabedores de que una ciudadanía informada a través de un partido político en un proceso electoral tomará la mejor decisión para ejercer su voto. Hago un paréntesis también, que algo que me parece muy importante, que a veces no se dice mucho, es que, por ejemplo, en Europa, la preferencia política es un dato personal que puede generar o no discriminación, pero es un dato personal. Pero luego, ¿qué hemos hecho en México? Bueno, usted, como un ejercicio, puede ir a un padrón de un partido político, declara el nombre de algún militante y le va a salir y esa será su preferencia política. Ahí vemos, por ejemplo, una complementación. Creo que en América Latina no se está desprotegiendo los datos personales, sino se está abriendo a otros estándares. ¿A qué me refiero? Bueno, a que la preferencia política no necesariamente debe de generar un distanciamiento o una discriminación. Es tan libre como a cualquier otro derecho. Muy interesante lo que nos comenta, comisionado. En ese sentido, también el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y el Instituto Electoral de Coahuila han tenido en los procesos electorales más recientes líneas de trabajo conjuntas. Un ejemplo es la difusión y promoción de la plataforma Candidatura Transparente. Desde esta perspectiva, ¿cuáles serían las acciones encaminadas a fortalecer este tipo de iniciativas en el contexto del derecho a la información pública, la cultura de transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto? Y bueno, mira, es muy importante. Yo también te quiero compartir, consejera, que Coahuila fue el primer estado, y yo lo digo muy orgulloso, y cada que puedo lo expreso, y este es un excelente foro. Fue el primer estado
que realizó estos ejercicios, estos ejercicios en los que de manera voluntaria los candidatos deberían de publicar cierta información para que los conocieran. Tal vez nos adelantamos a la pandemia porque, bueno, con estos procesos electorales que se han realizado en medio de la pandemia, el ciudadano, pues, ya no hay mítines, sino las comunicaciones se hacen a través de los medios electrónicos. Y esta plataforma de candidatura transparente, que yo habré de reconocer públicamente, es de manufactura del Instituto Electoral del Estado de Coahuila, que sin lugar es un gran aporte al país, dio excelentes resultados. ¿Y por qué digo excelentes resultados? Porque las ocasiones, si no mal recuerdo, 3 que hemos puesto en marcha, esta candidatura transparente, ha habido una respuesta. La voluntad política por parte de las instituciones en esta plataforma ha sido total de apoyo. Yo felicito en este caso, como lo he hecho muchas veces, al Instituto Electoral, que, bueno, guía a los candidatos para que sin pretexto alguno proporcionen documentos y los podamos, discúlpenme la palabra, subir una plataforma para que el ciudadano los vea. Creo que estos ejercicios han permeado a otras partes del país, pero sin lugar a dudas, la candidatura transparente debe ser un programa de colaboración entre el IEC y el ICAI permanente en cada proceso electoral. Doy un ejemplo con la más amplia confianza institucional de poder decir que la gran mayoría de candidatos que han subido información a estas plataformas han resultado ganadores. Y en este mismo contexto habrá que destacar que muchos de aquellos que no han subido información, desafortunadamente la ciudadanía no les ha dado su voto de confianza y en consecuencia el triunfo en cada contienda electoral. Yo también, valga la terminología, haría votos porque este programa de candidatura transparente siguiera funcionando en cada proceso electoral, porque creo que los ciudadanos deben de estar mejor informados. Muchas gracias por sus respuestas, comisionado presidente. La verdad que fue un placer esta entrevista con usted para hablar sobre este tema tan relevante, ¿no? Que es la protección de datos personales, el derecho a la privacidad y las herramientas indispensables para construir una mejor sociedad, que es la rendición de cuentas, la transparencia y el gobierno abierto. Consejera, pues muchísimas gracias. Hay otros temas, como usted menciona, el gobierno abierto, que sin lugar a dudas es un brazo y una mano que se ha extendido con la ciudadanía, las entidades públicas. La rendición de cuentas, que ya no es concebible ninguna democracia sin que haya rendición de cuentas, ¿no? Entonces, para nosotros resulta indispensable que cada gobierno que sea elegido democráticamente no solamente sea demócrata, sino también transparente. Gracias. Vamos a una pausa y en un momento regresamos con el segundo bloque de la entrevista en la urna. Continuamos pues con la entrevista con el comisionado presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Comisionado, ¿nos podrás platicar de manera general qué son los datos personales, cuáles son los datos sensibles, para pasar a dar una explicación de los derechos ARCO, por favor? Claro que sí, con mucho gusto, consejera. Bueno, mira, los datos personales es cualquier información que hace a una persona identificada o identificable. Va desde el nombre, el domicilio, el teléfono. Si yo te dijera que tu dirección IP también es un dato personal porque permite saber qué páginas visitas, tus preferencias sexuales, inclusive tus ideas políticas, también es un dato personal. Pero dentro de los datos personales hay una parte que son sensibles, que te pueden generar una discriminación. Por ejemplo, los datos de salud, las creencias religiosas, tus preferencias sexuales, también son datos personales sensibles. ¿Y a qué me refiero con sensibles? Que requieren una doble protección. Porque, bueno, imagínate tú que un dato sensible, se habla del conocimiento público, te va a generar una discriminación. Te diría yo que muchas veces, te doy un ejemplo muy práctico, en épocas de gripa, que estamos muy cerca o ya las pasamos, pues lo primero que hacemos cuando una persona estornuda en época de gripa, nos apartamos de él. Ahora imagínate tú si tuviera una enfermedad contagiosa, pues bueno, habría una discriminación. Entonces los datos de salud son muy importantes porque te generan una discriminación. Pero bueno, independientemente de los datos personales,
todo ciudadano tiene derecho a sus derechos ARCO, que es un acrónimo, es acceso, rectificación, cancelación y u oposición. El acceso, ¿cuándo se da? Cuando yo quiero saber qué datos tiene una entidad pública míos, o también una entidad privada. También se protege no solamente en materia de los entes públicos, y aquí hago un pequeño paréntesis para comentarte que ya la Suprema Corte de Justicia estableció que los buros de crédito, también el ciudadano, tiene los mismos derechos. Anteriormente estaban totalmente fuera. En una interpretación que hace la Corte establece que los datos personales a la protección que tiene la Constitución, bueno, pues no solamente se dan en los entes públicos y privados, sino también en estos buró de créditos, que bueno, también en Argentina se llaman deudas o listas de deudores, en España listas Robinson, pero bueno, esta parte ya se abrió. El acceso a la rectificación puede ser que tú te cambies de domicilio, y que es lo primero, inclusive hay un eslogan por ahí de los institutos electorales a nivel nacional, internacional, donde está, si te cambiaste de domicilio, pues acude. Sí, de rectificación, bueno, muchas veces puede ser que cambie el estado civil de la persona, el domicilio, el teléfono, entre otras cosas, pero fíjate también, lo que también cambia es la entidad de género, ¿sí? Estás tú registrado con un género y resulta que, bueno, es otro o simplemente hay una tercera variante de género, entonces puede ser. Y la oposición, ¿qué sucede esto? Bueno, en algunas ocasiones no tomamos en cuenta las letras pequeñas que dice cualquier documento y proporcionamos nuestros datos personales con la idea de que no pasará nada. Y el ciudadano lo hace porque nunca ha sucedido nada. En México y Latinoamérica tenemos una costumbre de que no se malutilizan los datos personales, Más sin embargo, empiezas a recibir llamadas telefónicas. Y doy un ejemplo muy práctico. Desafortunadamente se da en campañas políticas cuando te llaman y te piden una encuesta. Y lo primero que tú preguntas o cuestionas, ¿y quién te dio mi número? ¿Quién te dio mi teléfono? ¿Quién te dio mi nombre? Bueno, desafortunadamente hay ocasiones en que sin dar nuestro consentimiento se recaban nuestros datos y se pregunta. En este caso lo que debemos hacer es inmediatamente anotar de qué parte nos están llamando, buscar o indagar dónde podemos ejercitar nuestro derecho a algo para oponernos a este tratamiento, es decir, para oponernos a que se nos siga llamando. Entonces, estos casos inclusive hay periodos, y creo que se dan prácticamente cada año, en que los ciudadanos acuden a renovar su tarjeta, su credencial de lector. Bueno, es sabido que tienen una vigencia determinada y habrá que renovarla. Aquí la vigencia es, digamos, un trámite de actualización, ¿sí? O de corrección. Y de corrección me refería a renovarla, no precisamente a corregir algún dato. También te quiero destacar que la protección de los datos personales pues, invade otras áreas, como es la rendición de cuentas, porque en el caso de los programas sociales, que a veces son muy requeridos, pues hay padrones. Hay quien dice que son padrones de gente sin recursos, hay padrones que dicen que son gente que recibe recursos. Lo cierto es que el ciudadano debe conocer a qué personas se le destinan recursos públicos. Y bueno, en materia de gobierno abierto resulta fundamental la transparencia, el acceso a la información y también la protección de datos personales. Y te platicaré de un ejercicio que tú tal vez conozcas o hayas tenido conocimiento de él. Lo hicimos en la ciudad de Piedras Negras y tenía por objeto en los hospitales públicos hacer pequeños cuestionamientos de manera anónima a través de una aplicación, pero nos daba la percepción que tenía la ciudadanía sin conocer sus datos personales de si estaban limpios o no estaban limpios. Creo que ese es un gran ejercicio de gobierno abierto en donde sociedad, ICAI y en este caso la Secretaría de Fiscalización y la Secretaría de Salud abren la puerta a los ciudadanos para que puedan evaluar no solamente los servicios, sino las instalaciones. Estos son algunos ejemplos de datos personales que nosotros tratamos y de lo vinculado que están en los temas de acceso y transparencia. Gracias, comisionado presidente. Sí, realmente es un tema muy interesante lo de la protección de datos personales y como lo mencionó ya con antelación en la entrevista, bueno, el Instituto Nacional Electoral protege también estos datos personales, incluso ya está alguna información encriptada en código QR, como es el domicilio y ahora también el sexo de las personas, que si así lo deciden podrán solicitar que no aparezca en la credencial, pero esta sí aparecerá encriptada en el código QR.
Pasando con un siguiente tema, nos gustaría que nos platicara de su amplia experiencia en los ejercicios de gobierno abierto que ha tenido Coahuila, por favor. Gracias. Bueno, consejera, en Coahuila hemos tenido, actualmente estamos por concluir un segundo ejercicio, pero hemos tenido dos. Aquí lo importante nosotros consideramos es que en estos ejercicios de gobierno abierto haya la vinculación entre sociedad, gobierno y el ICAI para poder solucionar problemas y problemáticas. Creo que el mayor esfuerzo es la voluntad política de estas tres partes. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a que la ciudadanía coopere, a que el ICAI facilite, a que el Poder Ejecutivo también coopere. Se trata de realizar acciones que tengan por objeto beneficiar a los ciudadanos y resolver problemáticas. Hoy estamos en un ejercicio, en un segundo ejercicio de gobierno abierto. Bueno, que estamos evaluando, creemos que hay resultados muy positivos. También destacar que en algunos casos no pudimos llegar a la meta, pero por otras cuestiones que tal vez estaban fuera del alcance. Aquí lo que nosotros debemos precisar es que los compromisos que hacemos de gobierno abierto se hacen con el Poder Ejecutivo del Estado, con la sociedad civil organizada y con el ICAI. Y desafortunadamente algunos municipios, porque ya lo hemos visto, no es que no quieran, hay mucha disposición, pero no forman parte de los ejercicios de gobierno abierto. Nosotros quisiéramos que esta posibilidad se abriera. El gobierno abierto está en una evolución a nivel nacional. Está en un replanteamiento. Y hoy te comparto también, consejera, que vamos a iniciar pronto un ejercicio del DAI, del Derecho de Acceso a la Información Pública, que va a tener por objeto detonar el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía para ver su utilidad. Es decir, será un gobierno abierto sin que se llame como tal, pero que detone el acceso a la información por parte de los ciudadanos con información que les sea útil para su devenir. Los dos ejercicios que hemos hecho, el que ya concluimos y el que estamos por concluir, no revelan otra cosa más que voluntad de la ciudadanía por resolver problemáticas, en mayor o menor medida. Lo importante es participar del ejercicio, lograr los mayores objetivos, pero sobre todo ver que la ciudadanía organizada se ve beneficiada con estos ejercicios. Claro, coincido plenamente contigo, comisionado presidente. Creo que es importante transitar a esta nueva gobernanza, ¿no? De implementar los ejercicios de gobierno abierto, donde la sociedad y las instituciones trabajen de manera conjunta para resolver problemáticas. Otro tema también muy relevante que creo que se debe de implementar y seguir impulsando es la transparencia proactiva. Que es información adicional o complementaria de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero es importante que los sujetos obligados quieran utilizar esta transparencia proactiva. No únicamente como sujetos obligados subir la información que se mandata en la norma, sino subir información adicional que es beneficiosa que conozca la ciudadanía. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de la transparencia proactiva, comisionado? Bueno, la transparencia proactiva es una evolución de las obligaciones de transparencia. ¿Qué quiere decir? Como tú bien lo mencionas, hay obligaciones o información que por disposición de la ley está establecida a publicar, mas sin embargo también hay otro tipo de información que sin necesidad que esté en la ley habrá que publicarla. ¿Y cuál es en un principio cómo se concibió la transparencia proactiva? Bueno, todo aquello que te preguntan sin que esté en la ley, pues hazlo público. ¿Para qué? Pues para que ya no te pregunten y los ciudadanos la encuentren de manera más rápida. Un ejercicio muy importante bueno, dos, si me permites comentarte dos. El primero es relacionado desafortunadamente con la pandemia. A raíz de la pandemia se crean portales en donde tú vas viendo la evolución en la mayor o menor medida, las medidas preventivas, dónde te puedes ir a vacunar. ¿Y a qué me refiero con transparencia proactiva? A que no necesariamente en una computadora, también en tu teléfono, en la televisión. Recordemos que los medios de comunicación no solamente son las computadoras y los teléfonos, son la radio, es la televisión. Bueno, ahí se ha dado. La transparencia, es decir, como tú bien mencionas, información que sin tener la obligación la haces del conocimiento de los ciudadanos para hacer más fácil su acceso. Y otra, en el caso, bueno, desafortunadamente este caso tan sonado de Odebrecht, de un caso de corrupción en donde ya a nivel nacional se ordena que todo lo relacionado con este asunto, independientemente que lo establezca o no la ley, deberá ser publicado dado el interés que representa. Este es otro ejercicio más de transparencia proactiva.
para que los ciudadanos estén muy al pendiente de lo que pasa en estos temas tan trascendentales, pero también tan lastimosos para la sociedad, como son todo tema de corrupción, al que la transparencia siempre va a tratar de inhibir de una u otra manera. Gracias, comisionado presidente. ¿Nos pudieses explicar, para que la ciudadanía conozca, cuál es la ruta para que ellos puedan solicitar información que desconocen? ¿Cuáles son, cómo deben de hacerlo, en qué portales, cuál es el plazo que los sujetos obligados tienen, y si hay algún recurso o medio de defensa en caso de que no se les dé contestación o la contestación que se les dé no satisfaga sus intereses? Claro, con mucho gusto. Mira, bueno, te comparto que cualquier ciudadano, y voy a ser más aventurado si me lo permites, consejera. Cualquier ciudadano de cualquier país del globo terráqueo puede solicitar información, en el caso a todo Coahuila, a sus municipios y a los 179 sujetos obligados. ¿Cómo lo puede hacer? A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una solicitud donde deja una serie de datos, no precisamente personales, porque inclusive no puede mencionar su nombre. Y ahí señala a qué sujeto obligado le pregunta, qué le pregunta y cómo o qué es lo que necesita como acceso. Después, el sujeto obligado recibe la solicitud, permíteme decir, que la reparte entre sus direcciones o áreas correspondientes, y tendrá que contestar antes o dentro de 9 días, que es el plazo máximo. Yo te quiero comentar que Coahuila es el segundo estado que tiene el plazo más corto, después de Guanajuato, que habla por ahí de 5 días. Sí, 9 días, pero también puede ser mucha información que solicite el ciudadano, y entonces el ente de gobierno o sujeto obligado, como tú le gustes llamar, tiene 5 días más, es decir, tiene hasta 14 días. Dentro de 9 o 14 días deberá de recibir una respuesta, y si no es así, puede presentar un recurso ante el ICAI, el cual resuelve el Consejo General, que actualmente se encuentra conformado de 3 comisionados y una comisionada. Nosotros tenemos 40 días como máximo para resolver estos recursos, y te comparto que en el año que prácticamente acaba de terminar, el ICAI, a través de su Consejo General, recibió 722 recursos de revisión, de los cuales prácticamente han sido concluidos todos al 100%, en la gran mayoría solicitando se entregue la información al ciudadano, toda vez que escasamente confirmamos o negamos el acceso a la información, porque también somos respetuosos de que existe información reservada, existe información confidencial. Ese es más o menos el proceso, y el ciudadano debe sentirse con toda la confianza de poder solicitar información, inclusive sin dar su nombre, que muchas veces, sin que sea motivo justificado, lo ven como un obstáculo. No, cualquier ciudadano a través del portal puede solicitar información, toda la que él necesite, y en el caso de solicitar datos personales, bueno, será otra vía para solicitar datos personales, pero en este caso solamente el titular de los datos. Te agradezco muchísimo por la respuesta, y bueno, estamos ya a punto de concluir el programa. La verdad fue un privilegio tenerte en este espacio. Te agradecemos profundamente de parte del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila por esta entrevista, y bueno, cedería la voz a Memo para el cierre del programa. Claro que sí, consejera, y bueno, pues es un placer el haber estado con usted aquí en el programa de La Urna con esta interesante, muy interesante charla con el maestro Luis González Briceño, comisionado presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, entrevista realizada por la consejera electoral Leticia Bravo Hostos. Le queremos agradecer a usted que nos haya seguido en su programa La Urna, y lo invitamos a que nos escuchamos y nos veamos el próximo lunes aquí en esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Que tenga usted una excelente tarde. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico, y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.